¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Confía. Hoy lleva por título Cooperando desde el corazón. A veces, en medio del dolor del mundo, pues emergen gestos que parecen pequeñas luces en la oscuridad. Me refiero a esas personas que se desplazan a lugares donde la vida se ha vuelto frágil, donde la tierra tiembla, donde la guerra ha incluso borrado los nombres de personas que durante legados y generaciones han vivido una tierra, que han cuidado, que han moldeado, y se desplazan a esos sitios para acompañar, para curar, para enseñar, pero sobre todo también para escuchar. Me refiero a esas personas que cooperan en silencio, que no buscan reconocimiento sin mayor recompensa que la presencia viva de esos momentos. Y por supuesto, también con la mirada cómplice, de esas miradas amorosas de los que allí sobreviven, que muchas veces vuelven a sentirse vistos. Este episodio de hoy trata o está dedicado a todas ellas. Y también a todos nosotros. ¿Por qué no? Porque todos nosotros también o bien cooperamos en ámbitos más cercanos o anhelamos hacerlo. Porque la cooperación, cuando nace desde el corazón, no es únicamente una acción, es también una forma o un estado de conciencia. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, y para hablar de cooperación, me hace muchísima ilusión. Hoy tenemos una persona muy especial, tan especial para mí porque es la mujer más importante en mi vida, que es mi hija Elena. Mi hija Elena lleva muchos años viviendo en África y hace cosas que, desde luego, increíbles, pequeñas acciones muy increíbles y que mueven el mundo, ¿no? Como poner educación en sitios donde no hay y llevar, ahora lo va a explicar ella, no lo voy a explicar yo. Pero quería decir que el camino de mi hija Elena al principio parecía que era un camino que le iba a llevar a las finanzas, porque estudió ciencias políticas con económicas, pero unas prácticas en Senegal, cuando era estudiante, la llevó a, yo creo que a enamorarse de África, ¿no? Y entonces decidió seguir el camino por ahí. Más tarde estudió salud global en el Clínico de Barcelona y bueno, y ella os lo puede explicar muy bien. Elena, explícanos lo que estás haciendo y lo que has hecho en África. Gracias a todos. A ver cómo pongo para poder veros. Pues mi historia con África en realidad empezó mucho antes. Empezó a los 14 años, cuando por primera vez fui a Tanzania y Kenia a un viaje familiar y sentí la tierra, un magnetismo que me atrapó. Y de hecho, mi primera carrera, mamá, que no lo has mencionado, abandoné el primer curso para irme a la India y luego a Uganda. Empecé estudiando la carrera en Estados Unidos de lo que se llama hoy en día Administración de Empresas, pero vivía en un mundo en el que para mí no tenía sentido tener herramientas para crear una empresa sin antes entender cómo funcionaba el mundo. O sea, yo había nacido en un país y un entorno súper privilegiado y no lograba entender cómo unos tenemos tanto y otros tan poco. Y entonces era como un llamado muy fuerte que me llevó a la India primero a trabajar en un orfanato durante 3 meses en el que
vi de todo. Y luego a Uganda a estar en un poblado sin electricidad durante otros 3 meses enseñando inglés en un colegio. Y bueno, y luego, como mi madre ha mencionado, las prácticas del Senegal, que estuve trabajando con la Unión Europea, y de ahí una cosa llevó a la otra y siempre he estado un trabajo relacionado con África. Desde el ámbito diplomático, desde el ámbito empresarial, porque también he hecho mucho consultoría pues, de empresas. Es un continente que al final también está creciendo un montón. Parece a veces las noticias que nos llegan aquí que todos son hambrunas y guerras, pero también es un lugar en el que hay muchísima innovación, muchísima creatividad, una clase media que está creciendo un montón. Y luego trabajando también en fundaciones y sobre todo por las mujeres. Tengo una fundación que lucha contra la pobreza menstrual, de la que puedo hablar más tarde. Y luego trabajo en otra fundación que construimos colegios particularmente en campos de refugiados. El mes pasado estuve en Nigeria, en el norte de Nigeria, y ahora vengo de Kenia, que aterricé ayer. Muy bien. Oye, explícanos, porque a mí, como madre, es verdad, no me acordaba de este episodio, yo creo que me lo quise borrar, ¿no? Porque te fuiste con 18 años, que para mí... No sé cómo me dejaste. No, es que era imposible. Elena, era imposible no dejarte hacer nada. O sea, yo intentaba, pero tú te escapabas siempre. O sea, 18 años a un orfanato estatal en la India. Y ahí trajiste unas fotografías de cosas que horribles. O sea, lo que se hacen con los niños, horribles. Y yo creo que no volviste, ya fuiste otra persona. De ahí ya no volviste a ser la misma, ¿no? Ya, la inocencia la habías perdido en ver la maldad de ese momento, ¿no? Pero me acuerdo una cosa que me dijiste, es que a mí me llenó la alma, ¿no? Que al principio, los 2 primeros días, pues lo que veías, aparte, bueno, el primer día llegaste al orfanato, que veías niños atados en puertas, bueno, los que no se podían mover, vestidos todo el día, nadie desnudos, era tremendo. Y había piojos por todas partes, que primero tu preocupación era, el primer día, uy, voy a coger piojos, y luego ya a los 5 minutos dices, ¿qué más da? Aquí hay que entregar amor. Tú me acuerdo que me lo dijiste y te olvidaste de todo para entregarte a los demás. Era lo único que se podía dar, porque yo recuerdo que llegué y bueno, la estación cada mañana tenía que ir a abrir tenía como una caseta afuera para ver si alguna mamá había dejado un bebé. Entonces cada mañana tenía que ver si había llegado algún niño nuevo. Y había niños con parálisis cerebral, que claro, estirados en el suelo todo el día, llenos de moscas, como si fueran vegetales. Niños ciegos, que entonces los ataban a la puerta y se mordían la cuerda, se les veía el hueso. O sea, cosas que yo no había visto en mi vida y que luego han tenido mucha más repercusión de la que en ese momento pensé que era capaz de absorber. Y recuerdo que había un niño que no sé si tenía autismo, nadie sabía que tenía, no interaccionaba, nada, y simplemente le toqué los hombros, tenía todo el cuerpo como si estuviera en un espasmo y se tranquilizó y pensé, es que esto es lo único que hago aquí, es pues poner las manos en los hombros de los niños y darles amor y presencia, porque más que voy a hacer yo, soy una blanca, bueno, solo estoy 3 meses, ahí sale la jungla. Sí, pero bravo, muy valiente. Y en ese tránsito, Elena, ¿cómo ha sido, más allá del espectacular recorrido como cooperante que nos ha relatado? Yo estoy impactadísimo. Que siendo tan joven pues hayas hecho ese recorrido, claro, se entiende porque comenzaste a edad muy temprana, pero claro, no sé si estarás de acuerdo conmigo que todas estas experiencias hipertransformadoras también van acompañadas de una evolución o de un camino
esto personal, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese tránsito, esa evolución personal desde ese primer orfanato en la India a estos orfanatos que estás construyendo ahora en África? ¿Cuál ha sido esa evolución personal? Si la puedes contar, si... Pues yo creo que al principio tienes un poco la idea de querer salvar el mundo claro. y luego te das cuenta que primero que te tienes que salvar a ti y ya está muy bien. Es una cuestión muy complicada porque te das cuenta que, o sea, si miras a nivel global, te desesperas porque hay tanta miseria, tanta pobreza. Hay como dos mundos, ¿no? Aquí la inteligencia artificial, no sé qué tal, y la cantidad de niños que mueren de diarrea, la cantidad de mujeres que mueren en partos, de sitios sin electricidad, o sea. Pero si te centras en un individuo, ahí es donde ves el cambio y ahí es en donde me intento centrar cuando realmente a veces pienso, hace un mes que estaba en Nigeria, en un campo de refugiados, y decía, es que está o sea, los conflictos, el caos, es que no tiene solución, pero si te centras en una persona, ahí es donde puedes ver el cambio, ¿no? Entonces siempre intento de ir de lo macro un poco a lo micro. Y aún en transformación personal te diría que aún no lo sé. He transitado muchas etapas. Yo creo que al principio tenía mucho enfado con el mundo, aún lo tengo, y yo creo que es lo que me lleva a actuar desde la compasión y el amor, pero desde la justicia social y el querer cambiar cosas que no están bien. Y con el tiempo esto se ha ido suavizando más y digamos que, como digo ahora, puedo hacerlo con un poco más de desapego, entendiendo que no voy a cambiar el mundo, no voy a salvar el mundo, me puedo salvar a mí y puedo ayudar a ciertas personas y al final sí que con las organizaciones con las que está hemos hecho mucho trabajo y mucho recorrido, pero sin ese afán de querer salvar el mundo. O sea, Elena, permíteme una pregunta, porque es que el tema es fantástico, es decir, el trabajo que hacéis allí, la entrega es fantástica. Mira, desde una perspectiva del humanismo, se suele decir a veces que tanto el que ayuda como el ayudado son como espejos. El uno se refleja en el otro. Eso, y creo que vas a captar la atención de mi pregunta. Eso es cierto. Pero pues no te has dado cuenta de que allí en África seguramente no es así. Es decir, no somos espejos, no son espejos, sino que ellos te miran como estando siempre por encima. A nosotros. Sí, ¿qué más quisieran ellos reflejarse en un espejo que eres tú? Pero a veces no ocurre exactamente así. Y otra pregunta ya tenía. Vamos a ver. ¿No has observado tú allí en África, que por cierto seguramente ya te sientes algo africana, seguro que sí? ¿No has observado que hay gentes que están perfectamente adaptadas a la tierra, a su entorno, a su familia, sus cosas, y se sienten africanos, o ugandeses, lo que sea? Pero también, por desgracia, no has observado de que hay gentes que te miran y después se miran a sí mismos y dicen, ¿yo qué hago aquí? Es decir, me gustaría ser como esa blanca, como ese blanco, quisiera ser, ¿qué hago yo aquí? Hay gente que tiene muy asumido su raza y su estatus, su situación. Hay otros que te miran y dicen,
¿Qué hago? Como preguntándote, ¿qué hago? ¿No has comprobado eso? Como no aceptando su situación, como admirando y envidiando tu capacidad de inversión, de expresión, de saber, de poder, y ellos ni pueden, ni saben, ni pueden, entre otras cosas, porque no pueden ni coger el avión que les saque de su país. Mm. ¿Veis? Diría varias cosas. Diría que, claro, no se puede generalizar. Mi experiencia es que la clase media, que cada vez es más alta, está cambiando mucho esto. Hay mucho más orgullo, más cambios de narrativa, cambio de perspectiva sobre todo esto. Pero sí que, o sea, a mí me ha pasado muchas veces estar en zonas rurales y que los niños se froten contra mi brazo para ver si se convierten en blancos. Sí. Porque claro, hay un libro de un amigo mío que se llama Viaje al País de los Blancos, Ousmane Oumar, que es muy famoso, vive en Barcelona, que él de pequeño vivía en Ghana y vio un avión y dijo, ¿y eso qué es? Y los abuelos del pueblo le dijeron, son aviones y son de los blancos y van al país de los blancos. Entonces él quería ir al país de los blancos. Claro, Elena, es que quizás a lo mejor te he hecho mal la pregunta, perdóname, porque tu experiencia está básicamente reflejada en los niños. Los niños todavía no han experimentado esa diversidad que nos hace extrañamente adultos. No, yo me refería a la gente mayor, gente joven, gente mayor, esa gente con la que hablas, comentas, comes, paseas, y te miran y te dicen, Dios, qué suerte tiene esta gente. Y yo aquí. Sí, creo A eso me refería. Sí, totalmente. Totalmente. Y es que es tan abismal la diferencia que, habiéndolo visto uno, yo tengo un conflicto interno muy grande con esto, que con los años también se va suavizando y entendiendo que, bueno, así es la vida, pero claro, el tener tantas oportunidades, el tener un pasaporte europeo, es que todo a no tener elección, porque yo trabajo con muchas mujeres en Ghana que simplemente no pueden elegir nada en su vida, que las casan de adolescentes a tener hijos. Si quieres tener una cuenta de banco, no, lo tiene que tener el marido. Si quieres trabajar, lo tiene que decir el marido. Entonces no puedes escoger en tu vida, estás totalmente sin poder, ¿no? Entonces, tener acceso a tanta elección, sí. Sí, y háblanos un poco, que a mí es un proyecto que me ha encantado siempre, el de Gaia, el de la pobreza menstrual. ¿Cómo llegaste ahí? Porque mucha gente ni lo sabe, ¿no? Sí, lo importante que es. Pues empezó en 2018, o sea, el tema es que es un tema tan tabú, no sé si ahora quizás lo es menos, pero como hay tanto tabú y tanto estigma y no se le da importancia al tema de la menstruación, pues es un problema totalmente invisible. Y entonces yo en 2018 leí un artículo que decía que en no sé cómo se dice slum en castellano, en una zona de Nairobi muy pobre, Kibera, el 65% de los adolescentes se habían prostituido en intercambio de compresas. Y yo por aquel entonces ya había vivido en Senegal, había trabajado en esto, y es que el concepto de pobreza menstrual ni me lo había cruzado, ni me lo había imaginado, ni nada. Y es por el gran tabú y estigma que lleva. Y entonces empecé a indagar y empecé a hablar con gente de allí, de confianza, y me dijeron que sí, que básicamente en zonas pobres, las niñas, bueno, imaginaos una familia familia típica, hablo ahora de Ghana, norte de Ghana, rural, padre, madre,
6 hijos de media y $40 al mes entre los dos. ¿Que es tu prioridad comprar compresas a las niñas? No, es que lejos de ser prioridad. ¿Y qué pasa? Que no van al colegio cuando tienen la regla, que usan cosas que luego pillan un montón de infecciones, que tienen una vergüenza terrible, que, o sea, se acaban, al final, si no vas al colegio 5 días al mes, es un 20% del curso escolar. La correlación con absentismo escolar, notas, es muy grande. Y luego hay mucha prostitución por intercambio de compresas, y entonces la correlación con embarazo adolescente es enorme y es algo muy contraintuitivo, ¿no? Nadie pensaría embarazos adolescentes y regla. Pues sí, pues porque es una de las formas que tiene la mujer de conseguir dinero, desgraciadamente. Y se hace por pasta de dientes y se hace por un montón de cosas. Y uno de los temas es para productos menstruales. Entonces, con Aisha, que es mi socia de allí, que es una mujer con la que ya había trabajado, decidimos montar pues un proyecto para dar productos mensuales reutilizables, que en este caso la copa menstrual, que es un producto que te dura 10 años y que solo necesita agua hirviendo para ser esterilizado, y es un producto que cada vez se usa más por todo el mundo y, en fin, súper seguro, genial para el medio ambiente, genial para tu economía, para todo. Y empezamos este proyecto, yo tengo muy claro que no, como mujer blanca no voy ahí a imponer lo que la gente tiene que hacer. O sea, no me creo superior, no me creo culturalmente, es otra cultura, es un lugar musulmán. Entonces yo dije, prueba este producto, a mí me va muy bien, a todas mis amigas va muy bien, creo que puede ser una solución, y si quieres, adelante. O sea, yo estaré detrás tuyo, lo haré todo, pero tú tienes la legitimidad de llevar esto a cabo, porque es un tema mucho más tabú que aquí. O sea, y cuando tienes la regla, pues no puedes comer en la misma mesa que los hombres, pues no puedes tocar ciertas cosas, se creen que es algo como muy sucio, en fin. Y al final ella lo probó, le encantó y dijo, tenemos que ir adelante porque esto va a cambiar la vida de un montón de gente. Y entonces empezamos no solo distribuyendo copas menstruales, sino también dando un montón de talleres de salud menstrual, sexual, reproductiva. Y fue muy bonito porque era la primera vez que estas niñas y mujeres tenían un entorno seguro para hablar de ciertos temas, hacer ciertas preguntas y un poco ver cómo las cosas han ido cambiando. ¿A qué edad habitualmente suelen las chicas, las mujeres, suelen casarse o contraer matrimonio? En fin, no lo sé. No sé si por el rito musulmán o en fin, no lo sé. Pero Depende mucho de, como he dicho, un poco el estrato social. Claro, si vives en la capital y eres de clase media tal, ya es más familia nuclear y se parece cada vez más a aquí, ¿no? Se intenta... o sea, el tema es muy, muy fácil. Cuanto menos educación tiene una niña, antes la van a casar. Entonces, en zonas rurales, pobres, puede ser pues a los 15 años. Sí. Bueno, y puede ser que con ese primer marido, supuestamente, tenga 1, 2, 3 niños y después tenga otros tantos con otro y así. No, o sea, él ¿No? Él Él tener sí, 4 ¿verdad? mujeres. Él sí, Ella claro, no. cierto. Él sí. Claro. Cierto. Sí. Es muy habitual. Pero bueno, tampoco quiero generalizar porque África son 57 países, siempre lo digo, hay realidades súper distintas. Ahora estamos hablando de un contexto de extrema pobreza, de zonas rurales y de mentalidades muy, muy arcaicas, pero no es así en todas partes, es así en una gran parte. Pero también me gusta un poco cambiar la narrativa porque siempre que se habla de África parece que sea todo terrible y no es para nada verdad. Pero hay un sentimiento, sea del país que seas, creo que hay un sentimiento de ser africano, ¿verdad? África. Lo llevan
lo llevan metido en el corazón, ese sentimiento. O sea, sí que creo que hay similitudes, sobre todo África subsahariana, ¿no? Quitando el Magreb, es totalmente distinto. Sí que hay similitudes en África subsahariana. Al final, las fronteras que se hicieron en el Tratado de Berlín, estaban todas las potencias coloniales, dividieron todo así, 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 y entonces hay tribus que quizá la misma tribu está en 8 países distintos. Entonces sí que se puede hablar de pues un sentimiento africano que quizá pues en Europa sería distinto o en otro lugar. Claro. Yo, permíteme, te hago otra pregunta. ¿Ves? Estoy un poco inquisidor, lo siento. Pero es que tengo la sensación de que aquí África no la vemos con justicia, no la comprendemos con el corazón. Y pensamos que todos ellos o todas ellas son como muy estereotipadas en su ambiente, de la tribu, de la chabola, de la cabaña, en fin, no lo sé. Sin embargo, Elena, estarás de acuerdo que hay gente fantástica allí en África, que hay gentes que nos dan sopas a veces con onda, a estos europeos cultos de aquí, blancos. Almas verdaderamente interesadas en el progresar. Incluso yo me atrevería a almas sacrificadas en que hacer que progrese África. Ese es su trabajo. Tengo la sensación de que el africano tiene mucho más futuro del que nosotros pensamos. Mucho más. Mucho más. Y sobre todo las mujeres. Yo he trabajado en microcréditos también y apoyando muchos proyectos y es que cuando tú das la oportunidad, ¿no? Porque el talento está distribuido de la misma forma en todo el mundo. Lo que pasa es que unos tenemos más acceso a oportunidades y otros menos, pero hay esta sed de desarrollo. Entonces, cuando tú das la oportunidad, esto ha sido mi experiencia y he trabajado con un montón de proyectos, un montón de personas y cada vez estoy alucinada de la fuerza y de cómo te lo sacan y de la innovación, la creatividad, la rapidez y la seriedad, y más de las mujeres. El orfanato, por ejemplo, que acabas de inaugurar, Elena, ¿en cuánto tiempo se ha hecho? Porque se ha hecho un poco, ¿no? Y es Sí, en 3 maravilloso. meses se ha construido. O sea, no es un orfanato, es un colegio que tiene dormitorios porque está en una zona rural de Kenia, entonces claro, los niños no pueden andar cada día, pero en 3 meses se ha construido. ¿Y qué impacto social tiene? Que me gustó mucho todo lo que, porque me lo explicaste muy bien, ¿no? Que lo que se conseguía el que los niños durmiesen dentro del colegio. Bueno, esto es, claro, aquí nos parece más raro, ¿no? Porque tenemos infraestructuras, tenemos transporte, tenemos ciudades, pero en lugares remotos y de en fin, montañas y esto, pues no hay infraestructuras. Ir a un colegio, al final los niños en esta zona que es cerca de Masai Mara en Kenia, pues van al colegio cuando ya tienen 15 años y pueden andar las 4 horas al día hasta la aldea más cercana. Entonces, claro, de los 0 a los 15, pues trabajando y luego, claro, los 15 llegan a aprender lo que pueden. Entonces, construimos un colegio con, como se dice en inglés, un boarding school, con alojamiento para los niños, para que durante toda la semana estén ahí, vayan al cole, el fin de semana ya pueden ir a sus casas. Y esta es la forma en que pueden estudiar. Muy bien. Y desde... Y luego, perdón. Sigue. No, y el de Ghana, que es una zona también difícil, donde te has ido a construir el orfanato, el colegio, perdón. Y en Ghana lo que hicimos fue renovar colegios estatales, porque ahí, que es lo que pasa en muchos sitios, puede llevar la palabra colegio, pero bueno, ¿qué es un colegio, ¿no? En este caso eran pues dos aulas divididas con muebles para hacer varios cursos. En cada aula habían quizás 100 niños
O sea, un ruido horrible, 4 profesores, todo dividido así. Entonces construimos aulas individuales para que todo el mundo pudiera tener su propia aula con su propio curso y con sus muebles y en otro que no tenía techo, pues construir techo al final son países en los que hay temporada de lluvias y tu colegio está cerrado pues 3 meses al año si el techo no está bien y es súper peligroso. Eso fue más renovación. Y luego en Nigeria, en 3 campos de refugiados, construir, porque al final en los campos de refugiados no te dejan construir estructuras, ¿cómo se dice? Físicas que no se puedan mover. Entonces hemos creado como una especie de colegio portátil en tres campos, que en los que ahora mismo no hay absolutamente nada. Son lugares, cada uno de los campos, entre 7.000 y 10.000 personas, no hay nada para los niños. Y algunos llevan viviendo ahí 10 años. Entonces, al menos esto da la posibilidad de que durante unas 3 horas al día pues tengan educación y se irán rotando allí. Todo esto, Elena, me suscita una pregunta que además es absolutamente necesario allí. Sí. El aspecto climatístico. Como os financian, peleáis lo increíble para encontrar dinero. ¿Cómo lo hacéis? En este caso, hay dos temas. En el caso de la Fundación del Trabajo es la parte, digamos, filantrópica de una empresa privada. Entonces, lo bueno es que es una empresa privada y parte de sus beneficios va a esta fundación. O sea, han creado esta fundación que yo dirijo. Entonces, no necesitamos financiación externa. Sí, ojalá todo fuera así. Os evitáis un montón de problemas, seguro. Exacto. Sí. Y en mi caso, con el tema de las copas menstruales, empecé empezó siendo una empresa, entonces empecé vendiendo estas copas, marca registrada en España, Portugal, Andorra, y con los beneficios hacíamos los programas en Ghana. Yo soy súper defensora de la sostenibilidad financiera, o sea, el depender de tener que pedir dinero, no. Entonces, en la medida en la que un proyecto pueda ser sostenible, mejor. Sí, seguro. Y volviendo ahora al terreno personal, porque claro, sí. Bueno, disculpa que igual reoriente un poco la línea de conversación, ¿no? Lo quiero orientar, o si me permites, hacia el concepto de abundancia, ¿no? Un concepto que evidentemente es transversal en todo el planeta, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es que, claro, porque aunque las comunicaciones sean complejas, en algún momento, pues es posible que te lleguen alguna manifestación que está en lo que mal llamábamos primer mundo, ¿no? Cuando hay personas que se quejan de problemas de abundancia, cuando a veces la abundancia pues cuestiona las decisiones políticas, sociales, culturales, ¿no? Y claro, desde ese enfoque en el cual tú te encuentras, pues yo creo que eh, me imagino que eso te genera un choque inmenso del cual has hablado antes, ¿no? De lo relativo que es ese concepto de abundancia en todos los términos, no únicamente abundancia económica, ¿no? Sino en cuanto a lo que se refiere a seguridad, en cuanto a la discriminación y las dificultades para avanzar, por supuesto, de las mujeres, lo cual es innegable. Y tú cuando estás y escuchas, o cuando vienes aquí y escuchas esas reivindicaciones que, no sé, supongo que incluso te parecerán en muchos casos banales, ¿no? Si realmente con esa perspectiva tan amplia que tú posees, ¿no? Esas contradicciones, ¿cómo las vives, ¿no? Sí. A ver, hay ciertas cosas que son tan obvias. O sea, el hecho de tener que es un país que seguro que tiene un montón de problemas, pero el hecho de tener acceso a sanidad pública,
ciertas infraestructuras, agua, electricidad, estar protegidos a nivel de defensas, miembros de la Unión Europea, o sea, derechos sociales, mujeres, cantidad de cosas que yo creo que se dan por sentado muy rápido y que son cosas que nos han costado mucho conseguir. Claro. Entonces, cuando yo veo, cuando escucho gente quejarse de lo mal que está todo y lo tal, y que si somos un país tercermundista y se usa cierto vocabulario muy a la ligera, esto es lo que a mí me perturba, porque yo creo que las palabras pesan mucho, ¿no? Y decir que si somos un país tercermundista, que si no sé, que si comunismo, que si fascismo, que si... El hecho de que se usen palabras muy a la ligera no me gusta. O sea, hay una realidad que es que aquí yo tengo una apendicitis, ahora mismo me puedo ir al hospital, me operan y no me voy a morir. O yo necesito un antibiótico, yo estoy en Uganda, zona rural, yo me muero, ya está. O sea, yo aquí tengo un bebé, un parto, las probabilidades de que el bebé se muera son muy, muy bajas. En Chad, por ejemplo, está multiplicado por 1000 la probabilidad de que a lo mejor el bebé muera. Entonces, son indicadores como que yo veo mucho en mi día a día y que creo que la gente aquí pierde un poco de vista, ¿no? Claro. Entonces, Mira, Elena, permíteme decirte como observación, ¿no? Lo que estás diciendo, que donde yo estaba, en una población de 60.000 habitantes, no había médico. Es decir, el ratio del gobierno del país... Juan, disculpa. Nosotros sabemos dónde estuviste, pero el resto de la audiencia no lo sabe porque no lo has dicho. No, es que no quiero hablar mucho de mi experiencia. Era en Gambia. Entonces estuve en varias poblaciones haciendo diversos trabajos y el último de ellos era en Sanyang, que es la costa gambiana. Y en Sanyang, Josep, son 60.000 habitantes, entonces 60.000. Y según el Ministerio de Sanidad gambiano, no tenía ratio como para tener médico. Es decir, había solo una enfermera. Y ya os digo una experiencia personal, hasta el punto de que yo padecí un ictus estando allí y me lo tuve que solventar paseando por la playa. Ya. Ostras. Sí. Pero afortunadamente no me quedé ahí de milagro, pero bueno. Aunque no lo vayáis Juan, aunque no lo vayáis a creer, pero hemos llegado casi a la hora, ¿no? Límite. Pero yo, si me lo permitís, para terminar este rápido que se nos ha pasado volando, te quería hacer una pregunta, porque claro, está claro y has dejado más que evidente que son zonas del planeta que son extremas, ¿no? Que se vive esa carencia de una forma extrema que para nosotros, para la mayoría de nosotros, es incomprensible. Pero yo te quiero hacer también una última pregunta, si me lo permitís. También es cierto, como sospecho, que también se viven momentos extremos de alegría, a veces de una alegría que no procede de una abundancia económica, sino de momentos mágicos en los cuales llegar a ese nivel de alegría y de plenitud, muchas veces para nosotros, en este llamado primer mundo, también resulta un tanto incomprensible. ¿Es así? O sea, sí, y yo creo que ahí reside también como no sé cómo explicarlo, la magia, el misterio, ¿no? Exacto. Del corazón, lo que hablábamos, ¿no? Efectivamente. Son lugares en los que, o sea, por varias cosas, el vivir en comunidad, aquí estamos muy aislados, la conexión con el cuerpo. Yo me acuerdo delante de mi casa que rezaban todos juntos y luego se ponían a tocar el tambor y no sé qué. Eso es para la salud mental, es que moverte en grupo, ya no necesitas un psicólogo. Rezar todos juntos de las manos.
no se pide permiso ni perdón porque siempre compartes. Y sí que hay una alegría que aún estoy intentando comprender de dónde sale y que... Sí. Elena, ese compartir que tú indicas es verídico, es cierto. Yo he visto escenas de compartir allí en África que aquí en Europa serían imposibles. Con seguridad, ¿eh? No solo quizás, sino niños incluso, compartir. Allí puede estar una familia comiendo en casa el poco arroz que les queda para el día y pasar otra persona por la puerta y unirse a comer y pasar otra y unirse. Y aunque comamos poquito, pero bueno, todos hemos comido algo. Ese compartir aquí no existe, allí sí. Y es que añadir una cosa, que la solidaridad para mí no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tienes. Y eso nos hace sólidos. Así es. Muy bonito. Bueno, pues muchas gracias, Elena, Monell. Vosotros. Muchas gracias. Nos vas a facilitar los datos para que cuando traslademos este vídeo y lo subamos a diferentes redes sociales, al menos pues tengan un punto de contacto con la fundación que tú diriges, ¿vale? Y yo seguro que de alguna forma pues la gente puede ayudar, aunque sea por vías tangibles, pero también por intangibles. Muchísimas gracias desde el corazón. Por confiar en nosotros, por confiar en el mundo realmente, por confiar en el ser humano, Elena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía en tu luz, confía.